Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos das la vida, porque nos das la salud y porque tú estás con nosotros y porque tú eres un Dios de promesas. Eres un Dios que cumple, Señor, y que ama las familias que nos has guardado y que tú, Señor, estás con tu pueblo. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Y hoy declaro que las mentes, los corazones están preparados para recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a ti que te conectas. Háblale a tu familia porque estamos compartiendo cosas tan importantes que hoy en día se han perdido, que es la familia, la comunicación entre la familia. Y vamos a seguir con los principios, vamos a seguir con Génesis. Y hoy yo le puse como título a esta palabra, no te quedes a mitad del camino. Y quiero decirte, muchos en este tiempo o antes de la pandemia empezaron proyectos. A muchos se les hace fácil empezar proyectos, empezar la dieta, empezar con un nuevo propósito, sobre todo lo que es al principio de año. Muchos dicen, ahora sí lo haré. El Señor me dijo que yo tengo que lograr esto, pero empezaron trabajos, nuevos trabajos, y muchos han recibido una palabra de parte de Dios para emprender o para hacer algo, pero para poder hacerlo necesitas tener fe. Repite conmigo, necesito fe, porque cuando tú emprendes un negocio no sabes cómo te va a ir, solo lo haces, ¿no es cierto? Y nos da miedo, pero para poder empezar proyectos, nadie que se casa se divorcia en la luna de miel, ¿verdad que no? Nadie que empieza una dieta se rinde el primer día de la dieta, sino que es un proceso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que vamos a ver a una persona que obedeció a Dios, pero que se quedó a la mitad del camino, como que le faltó fuerzas para seguir adelante. Y vamos a Génesis 11, del 27 al 32, y vamos a ver, si recuerdan, estuvimos viendo hace 8 días a Abel, a Caín, a Abel, y ya vimos a Noé, y hoy vamos a ver a los siguientes descendientes. La Biblia dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Haram, y Haram engendró a Lot. Y murió Haram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿En dónde? Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Haram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra. ¿A dónde se iba a dirigir Taré? A Canaán. Y vinieron hasta Haram y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, ¿en dónde? En Haram. Y yo quiero que pongas mucha atención a estos datos, a todo lo que está escrito aquí en la Biblia. Vemos al padre de Abram, que él fue el que recibió el llamado, la promesa, la palabra de salir de Ur de los Caldeos. Siempre hemos visto la historia que quien recibió esa palabra fue, pero nos damos cuenta que esa palabra, no se me inquieten, déjenlo. Esa palabra la recibió antes su padre, Taré, y obedeció. Repite conmigo, obedeció, pero se quedó a la mitad del camino.
Él tenía un destino, él tenía un propósito. Él había sido llamado para salir de Ur de los Caldeos, pero llegó a Harán e hizo esa ciudad como la ciudad, no de paso, sino dice en la Biblia que se estableció allí y allí murió. Taré había recibido de parte de Dios la palabra de dejar su tierra, su parentela, e ir a la tierra prometida. Y vemos que ahí se estableció, ahí murió. A Taré le faltó fe. ¿Le faltó fe? ¿Le faltó fe a Taré? Sí, dile al que está a tu lado, le faltó fe. Y vemos ahí que la palabra de Dios nos habla tan claro, gracias. Le faltó fe para continuar el camino. Le faltó confianza para seguir adelante. Y él se conformó, repite conmigo, él se conformó. Taré se acomodó. Taré se le hizo muy fácil quedarse a la mitad del camino y no proseguir hasta el lugar de la promesa, a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de parte de Dios diciendo, yo te llevaré a tu propósito? ¿Quiénes? Levanten la mano. Porque caminamos con propósito, ¿sí o no? Y todos hemos recibido una palabra de parte de Dios. Y tenemos que tener fe para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Así que hoy te digo de parte de Dios, no te rindas, no te canses, no te acomodes, sino que levántate, cree, confía y acciona. Amén, iglesia. Así que la Biblia nos habla tan claramente y como número 1, quiero decirte, Abraham no se conformó con la mitad. Abraham no se conformó con la mitad, sino que el Señor quería llevarlo aún más. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor vuelve a decirle a la generación, a la siguiente generación, tu padre no lo hizo, pero sé que tú lo harás. Amén, iglesia. Y esto te está hablando a ti, me está hablando a mí y le está hablando a tu descendencia. Son promesas de Dios. Y saben, cuando yo estaba estudiando esta palabra, no saben, el Señor me llevó al pasado, me llevó hace 20 años, cuando iniciamos esta obra. Dios nos dio una palabra. Y cuando mi esposo me dijo, el Señor nos llama a ser pastores, dije, pues será cuando nos jubilemos, cuando ya estemos más viejitos, porque hoy no es el tiempo. Para mí no era el tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía 2 trabajos, estábamos sirviendo en la iglesia, teníamos tantas actividades, 5 hijos, yo trabajaba, dije, no, será hasta que tengamos tiempo, ahorita no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 6 meses que él me lo dijo, empezamos. ¡Wow! Y no ha sido fácil. Y cuando iniciamos de la nada, de cero, sin no tener ni un lápiz. Y empezamos con 2 personas. Y ustedes muchos conocen la historia. Y muchos son testigos de ella. Norma, Sabu, ellos vieron desde de la nada. Y muchos aquí. Y fue creer esa palabra. Fue creer esa promesa. Fue creer ese propósito. Y sabes, cuando nosotros iniciamos de la iglesia de donde estábamos,
Pensábamos que nos iban a cobijar y nos iban a decir, adelante, estamos con ustedes. No, nos dijeron, los bendecimos, salgan y si es de Dios, pues se va a hacer. Y yo pensé que nos iban a decir, aquí está este manual, nos sirvió muchísimo, este papelito les va a guiar. ¡Cero! ¡Vámonos! Y empezamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Sin nada. Pero Dios ha sido fiel. Que ha habido muchas tormentas, muchas pruebas, muchas circunstancias, demasiadas. De verdad, demasiadas. Que yo las recuerdo y solamente puede salir de mi corazón lágrimas, pero de agradecimiento, de mirar hacia atrás y ver la mano de Dios respaldando cada palabra. No ha sido mi gracia, no ha sido la gracia de mi esposo, no ha sido la unción, ha sido el Señor. Esto es obra de Él y para Él. ¿Cómo no creerle? Y lo mismo está haciendo contigo. Si tú miras tu pasado, donde sufriste, donde pasaste situaciones, solamente tienes que recordarlo para agradecerle lo que Dios ha hecho ahora contigo. Amén. Versículo 4 y 5 de Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham ¿de cuántos años? 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y quiero que repitas conmigo: Abraham salió y Abraham llegó. ¿A dónde llegó? A la tierra prometida. Abraham creyó, levantó su casa, levantó el ganado, levantó toda la gente, todas las bendiciones que Dios le había dado, y obedeció la palabra, obedeció lo que el Señor había puesto en su corazón. Amados, hemos pasado por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, por tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, tiempos aún donde nuestra familia, algunos de ellos ya no están. Y esto ha traído para ti, amigo que me escuchas, ha traído amargura, ha traído desilusión. Y muchos dicen, ¿dónde está Dios? Y se enojan, se amargan, se desilusionan y se quedan a la mitad del camino. Porque ya se acabó la fe y la confianza en Dios. ¿Estás conmigo? Así que su padre se acomodó en esa tierra. Yo creo que estuvo muy bien. Taré se sintió cómodo y dijo, hasta aquí llegué. Para mí siempre será la inspiración mi padre. Mi padre, aunque lo jubilaron por su denominación, él no se jubiló. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Y ese es el modelo terrenal de ese padre que el Señor me dio. Así que no te acomodes y no te conformes, porque Dios quiere llevarte a lugares más grandes, a lugares que Él te ha prometido. No te enojes, no te desanimes. Si estás pasando por circunstancias difíciles, confía en Él, porque Él lo hará. Él hará, Él lo dijo y Él hará. ¿Estás conmigo, iglesia? No se desaliente tu corazón, no te conformes, no te acomodes, porque el Señor dice, yo tengo para ti algo más grande, algo más poderoso en tu casa, en tu ministerio, con tus hijos, pero confía en mí. Amén. No te conformes con Harán. Levántate, esfuérzate para llegar a la tierra prometida. No mires el lugar donde estás, sino mira el lugar donde el Señor te quiere llevar. Amén. Así que no te quedes, no te desalientes, sino cree y confía en el Señor. Él salió
para la tierra prometida. Así que, amado, tenemos que dar ese paso de fe. Abraham dejó sus comodidades, Sarai dejó el club de chicas allí en Canaán, dejó a sus amistades para seguir a la tierra de Canaán. Abraham y con todos los que iban, ¿conocían esa tierra? ¿La conocían? Claro que no. ¿A dónde iban? ¿Quién sabe? Lo que sí sabían es que Dios les había dado una orden y que Dios nunca los iba a dejar. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a confiar. El Señor te dice, levántate. Yo siempre les digo a mis hijos que cuando están pasando tiempos difíciles, hijos, no se queden ahí, levántense, sacúdanse el polvo, levanten su cara y sigan caminando. Ese es el consejo que siempre les doy a mis hijos. Levántense, sacúdense el polvo, que nada te lleves de las circunstancias que estés pasando y camina hacia adelante, porque el Señor tiene grandes cosas para ustedes. Amén, iglesia. Así que Abraham llegó. Y quiero decirte algo, Abraham no puso el pretexto, Abraham no puso la excusa de que él era un hombre de 75 años. Él ya era viejo y no puso esa excusa de decir, Señor, mira, ya me duele la cadera para subirme al camello. Señor, mira, tú me prometes descendencia, porque si tú lees los versículos 2, 3, habla de que yo te daré muchos hijos y tendrás descendencia y serán bendecidos. ¿Cómo? Ya estoy ruco, me duele la cadera, tengo artritis. Y eso es lo que yo digo. Vamos, chicos, le digo a mi viejo, vamos, viejo. Porque aunque ya somos de la tercera edad, tenemos la fuerza del búfalo. Amén. Eso es lo que tenemos que creer, confiar en el Señor, que Él lo hará. Amén. Así que Abraham salió y Abraham llegó. Y quiero decirte algo que se quede en tu corazón. Abraham tenía puestos los pies en el desierto, pero sus ojos estaban en la tierra prometida. Te lo vuelvo a repetir. Abraham estaba pisando tiempos áridos, tiempos difíciles que no sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero sus ojos los tenían puestos en la tierra prometida que Dios le había dicho. ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué están pisando tus pies en este momento? ¿De qué manera estás caminando? Número 2. Abraham puso su mirada en la tierra prometida. Abraham obedeció, Abraham creyó. Y vamos ahí en Génesis 15, versículo 5. ¿Estás conmigo, iglesia? Versículo 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y me encanta el 6 porque dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó. Abraham confió en el Señor. Mira, ¿sabes? Cuando recién compramos este terreno, a mi esposo no le gusta platicar eso porque yo creo que le da dolor. Cuando recién compramos este terreno, porque este fue lo primero que compramos, y lo primero que hicimos fueron los salones de escuela dominical. Allí empezó la iglesia, en uno de los salones. Ahí alabábamos, ahí nos congregábamos. Y en ese tiempo mi esposo se quedó sin trabajo. Sin trabajo. Y no fue un día, no fueron 2. Fueron más de 3 años que él se quedó, pero nada, ni en la universidad, ni en el gobierno, no tuvo trabajo. Y él decía, ¿por qué? Dice, Eva, he examinado mi vida y no sé por qué.
yo le he preguntado al Señor, ¿tengo algún pecado? Dime por qué. Y venían tiempos de angustia. Y algo que quiero decirte, la construcción nunca paró. Jamás paró. Nunca. A pesar de esas circunstancias. Y un día el Señor, a mí me ha hablado el Señor y me ha hablado tan claro que íbamos saliendo de ese portón. Y el Señor me dio una palabra tan clara para contestarle a mi esposo. Y me dijo, esto es para que sea mi gloria y no la de ustedes. Para que ustedes puedan reconocer que no es su fuerza, sino he sido yo quien ha estado con ustedes. Y fue así que yo le dije a mi esposo, sabes, el Señor me ha contestado y me ha dicho que tú estás así para que no seamos nosotros nuestra vanagloria, sino para que Él sea exaltado, que Él nunca nos va a dejar, que no te preocupes, el Señor está con nosotros. Amados, esa es la historia de tu casa. Y tantas anécdotas que podría yo contarte donde hemos visto la mano de Dios. Pero el Señor nunca nos ha dejado. Y no hemos llegado a la tierra prometida. Esta es la tierra prometida, sí. Pero Él nos ha prometido que tendremos que ir aún a muchos lugares a plantar su reino. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? El Señor te llama que salgas de tu comodidad. Abraham dejó su comodidad, salió fuera de su tienda. Muchas veces no queremos hacer eso. ¿Sabes por qué muchos no vienen? ¿Por qué? Por miedo y comodidad. Porque están echándose el almuerzo y estoy viendo la palabra, ya cumplí. Por comodidad y por miedo, por no querer dejar el lugar de protección, el lugar donde me siento seguro. Pero Abraham tuvo que dejar y el Señor le dice, sal y levanta tus ojos al cielo. No mires tus circunstancias, no mires tu condición, no mires tu cuerpo, no mires a tu esposa que ya no tiene su periodo. Mírame a mí, mira los cielos. El Señor hoy te dice, Luis, María, Pedro, levántate, sal de tu comodidad y cree, confía en mí porque yo estoy contigo. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Amén. ¿Sabes? José recibió una palabra cuando tenía 17 años. José estuvo en la prisión. Su cuerpo, sus pies estaban en la cárcel, pero sus ojos los tenía en el palacio. David estaba apacentando ovejas, pero él se veía peleando contra gigantes. Jesucristo estaba con su padre en la carpintería. Ahí pisaba sus pies, pero él se veía muriendo en una cruz por la humanidad. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito, pero depende de ti cumplir esa palabra y ese propósito, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero eso es lo que lo hace grandioso. Amén, y dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él habla y Él hará. Confía y Él lo hará. Amén. Así que, amado, mira tu sueño, míralo. Mira el sueño con el que el Señor te ha embarazado. Míralo y confía y decláralo. Que tu casa será restaurada, que tu trabajo será empoderado. Levántate y confía y camina en lo que el Señor te ha dado. Créelo, porque el Señor no miente. Amén. Y sabes, si tú crees a pesar de las circunstancias, abraza esa visión, abraza ese propósito para que tú tengas pasión, para que tú tengas compromiso, para que tú tengas el esfuerzo y la fe suficiente para seguir adelante.
¿Estás conmigo? Número 2, el Señor le dice a Abraham y Abraham obedeció, Abraham creyó. Su padre obedeció, pero a mitad del camino se le acabó la fe. Pero yo puedo imaginarme, y eso les digo a mis hijos siempre, si Dios nos permitió llegar hasta aquí, ustedes tienen el deber y la obligación de hacerlo doble. Porque ellos tomarán nuestro estandarte y ellos tendrán que levantarlo. ¿Y saben qué significa ese estandarte? Victoria en las guerras, victoria en las batallas. Y tú tienes que levantar a tu generación. Así que obliga a tus hijos a venir cuando están bajo tu techo. Algo que teníamos, mi esposo y yo, era eso. Yo me uní con él. Y a veces era demasiado estricto, muy estricto. Pero yo lloraba y de verdad me mordía los labios. Jamás le reproché por aplicar una disciplina. Una ocasión, siempre dicen que hablo de mi hijo Alfonso, pero fue más la oveja negra. Y una vez se saltó y vieran la casa donde el Señor nos dio, porque esa es otra historia. Esa casa que Dios nos dio fue una casa de fe, porque no teníamos dinero. Y una vez él se saltó una barda como de 3 metros, yo creo. Y llegó y mi esposo y yo nos dimos cuenta y lo esperamos cuando él regresó. Y obvio no regresó en buena condición. Pero mi esposo estaba tan enojado, tan furioso, porque hasta le abrimos la puerta, porque él se iba a saltar. Y le dice a mi esposo: huéleme, huéleme, huéleme. En vez de decirle sóplame, para ver si tenía aliento alcohólico. Estaba tan turbado que le decía: huéleme, huéleme. Le digo: no, sóplame. Esas eran las pruebas donde nosotros como padres nos enfrentamos. Y sabes, jamás dejamos de orar. De verdad, yo, sobre todo porque habíamos consagrado como Ana. Y yo siempre digo Ana, porque Ana no me dio un solo hijo, me dio muchos hijos. Y de verdad, aunque mis hijos me dicen: ay, no, él es el que tú consagraste. No, pero no todos, porque todos son especiales, con cualidades especiales, con llamados especiales. Pero es de pelear y no dejarlos, sino estorbarlos y consagrarlos para el Señor. Amados, tus hijos tienen que ser del Señor. Mételos. Toma tu tiempo de altar de adoración en tu casa, que vean tu vida, tu testimonio, que hable tu vida más que 1000 sermones. Conságrate al Señor. Y número 3 y último, Abraham avanzó con fe y con paciencia. Génesis 21:5. La Biblia dice así: y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. ¿Cuántos años recibió la promesa? ¿Recuerdas? 75 años. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera? 25 años. 25 años. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tarda se ama, se valora y se quiere con pasión. Amén. Amén, iglesia. Así que esperar. Muchos ven su sueño, recibieron palabra, pero se desesperan y pierden la fe a medio camino, porque quieren que las cosas se hagan en microondas. Ayer recibí la palabra, hoy quiero que se cumpla. Pero el Señor te dice: mira, debes tener fe para plantar la semilla y tener la paciencia para esperar la cosecha. Mira, debes de tener la fe para plantar la semilla. ¿Sabes? Cuando tú plantas una semilla, no sabes lo que está pasando, lo que está sucediendo debajo de la tierra. No lo ves.
pero tú estás creyendo, estás confiando que algo está sucediendo ahí, ¿sí o no? Y la riegas y la cuidas, porque tienes de que esa planta dará fruto en su tiempo. Y tú tienes que estar regando esa fe que Dios te ha dado. Tienes que estar cuidando esa palabra y esa promesa que el Señor te ha dado. La tienes que estar regando con su palabra, con adorarle, con alabarle y creyendo, no parándote, no conformándote en medio del camino, sino confiando, creyendo, levantándote, sacudiéndote el conformismo y el decir: ya estoy viejo, ¿para qué busco trabajo? Porque el Señor te embarazará de nuevas visiones y nuevos propósitos. Eso dice el Señor. Pero tienes que tener fe y paciencia para esperar el fruto, dice el Señor. Hebreos 6:12. Dice así la Biblia: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y heredan las promesas. ¿Qué necesito? Fe y paciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para heredar las promesas que Dios ya tiene. Levanta tu mano y dile: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi paciencia, quita el cansancio, quita el desánimo, porque tengo que confiar en ti y en tus promesas, porque tú dijiste y tú harás. Tú dijiste y tú harás, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Rey. Sigue diciendo la Biblia, versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. María, Pedro, Juan, he dicho que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, dice la Biblia, alcanzó la promesa. El Señor cumplirá su promesa. No te desesperes, no pongas tus ojos en la situación, no alinees tus ojos con los pies si estás pasando por desierto, sino levanta tus ojos, sal de tu tienda y mira las promesas que Dios te ha dado. Amén, amén, iglesia. Ahí mismo en Hebreos 10, 35 y 36. Dice en la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas ¿qué? La promesa. Otra palabra: confía, confía, no te amargues. Ahora tú vas a decidir cómo esperar. Sí, estoy esperando, pero ¿cómo estás esperando? ¿Con queja? ¿Con amargura? ¿Con resentimiento? ¿Estás esperando amargado, resentido? ¿O estás esperando con gozo, con confianza, con seguridad de que el Señor lo hará? ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias? Y quiero decirte, mientras más esperas, más lo amarás. Mientras más esperes, lo valorarás. Las cosas grandes en la vida toman tiempo. Las cosas grandes en la vida toman tiempo para crecer. Amén, iglesia. Los que estudian medicina dicen 5 años, la residencia,
él esto, la esta. Pero cuando tienen el título, ¿sí o no? ¡Wow! Es real. Es real. Amados, mientras más tiempo de gestación de lo que el Señor te ha embarazado, más grande será tu propósito. Más grande será tu propósito. Yo compartía con un grupo de hermanas por el Zoom y le decía, un ratón se embaraza y da luz en 15 días. Un conejo se embaraza y da luz en 150 días. ¿Sí? Una oveja, un borreguito, se embaraza y tiene su bebé, un conejo en 30 días, perdón, y 150 la oveja, el borreguito. Pero un elefante se embaraza y da luz en 660 días. Y hoy te hago una pregunta: ¿de qué estás embarazado? ¿De un ratón? No necesitas más que poca fe y poca paciencia. ¿Estás embarazado de una oveja? Pues más o menos puedes tener algo de fe. Pero si estás embarazada de un elefante, tienes que llenarte de fe y de paciencia para caminar, confiar y creer que el Señor lo tiene. Vas a necesitar la fe para que sigas creyendo a pesar de las circunstancias. Recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vas a necesitar llegar a la tierra prometida. Dios lo ha dicho. Amén. No esperes con amargura. Y quiero decirte de parte de Dios, hoy estás aquí porque el Señor quiere darte fe para que tú lo vuelvas a intentar, para que tú vuelvas a levantar, para que tú hoy puedas levantar tus ojos y salir de tu comodidad, de tu protección, y puedas decirle: Señor, estoy preparado para emprender el camino, para creerte. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el día, dice el Señor. Y en Hebreos 12:1, con esto termino. Por tanto nosotros también, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús caminó por 33 años en esta tierra sabiendo cuál era su propósito, y puestos los ojos en el autor y consumador de la vida, no escatimó su propia vida, sino que la entregó para cumplir su propósito. Ponte de pie. Ponte de pie. Mientras más esperes, más vas a amar. Mientras tú confíes, el Señor lo hará. El Señor lo hará. Yo quiero pedirte que levantes tus manos y hoy le digas al Señor: dame la fuerza, dame la fe suficiente para creer, dame la fe suficiente, la fuerza, la visión, la confianza para levantarme. Renuncia al desánimo, renuncia a la tristeza, renuncia a la amargura, renuncia a aquellos estorbos que el enemigo ha puesto sobre tu camino, y dile: Señor, hoy me levanto. Háblale al Señor. Levanta tus manos santas y dile: yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú lo harás. Confío en ti, Señor, porque tú estás conmigo. Y como el Señor le dijo a Josué: no temas, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que tú vayas, iglesia, pueblo de Dios. El Señor te dice: estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén fuerte?